Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. ¿Pero eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso de nuevo al Señor en esta tarde. Qué hermoso que podamos estar aquí en la casa del Señor en esta hora, que podamos exaltar el nombre, sobre todo nombre. El único que merece gloria, el único que merece la adoración, ese es nuestro Señor. Aprovechamos, saludamos a cada persona que aún todavía no ha tenido el chance de saludar. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a las visitas, los que nos ven a través de las redes sociales más adelante, también le damos un saludo cordial. Si no nos hemos conocido, mi nombre es Jim Contreras, tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shoals. Y siempre que estamos aquí domingo tras domingo, le damos gracias al Señor. Le damos la gloria a Él porque Él cuida, Él guarda de nosotros y porque es un gran privilegio estar aquí con ustedes domingo tras domingo. Antes de tocar base y entrar a la palabra, quería simplemente mencionarles, creo que lo mencioné hace 1 o 2 semanas, pero ya para la gloria de Dios, el equipo misionero que estaba en México llegó el día de ayer. Fueron 10 de ellos de nuestra iglesia Bell Shoals y créanme que vieron el Señor obrar. Algo totalmente maravilloso. Déselo fuerte al Señor, claro que sí. Entonces ya están de regreso y oramos, mantengámonos en oración para que la semilla que fue plantada en los corazones de muchos que están en México pueda seguir creciendo y que sea el Señor dando ese crecimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a continuar como pudieron ver en el video, como ven en pantalla. Estamos continuando una serie de predicaciones que ya llevamos varias semanas, ¿no? Uno pensaría que mira, el libro de Santiago tan pequeño quizás en 2 o 3 semanas, pero nos ha tomado tiempo, pero creo que ha sido un libro de mucha bendición para nosotros, el libro de Santiago, porque es una carta que habla de la vida práctica del cristiano, que tiene un montón de temas aplicables para nosotros hoy. Por ejemplo, la semana pasada terminamos un tema acerca de la lengua que nos tomó 2 domingos, pero lo estuvimos hablando. Y yo creo que se puede hacer un estudio incluso más profundo de eso. Y hablábamos cómo ese miembro tan pequeño tiene el poder para ocasionar grandes cosas, ya sea para destruir o para construir. Y hemos visto cómo la lengua destruye relaciones, hogares, destruye mucho. Pero ¿de dónde salen las palabras? Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, así que el problema está en el corazón. Y eso es algo que quiero que hablemos el día de hoy. Santiago, después de hablar acerca de la lengua, profundiza un poco más, porque el problema no está en la lengua, el problema está en el corazón de la persona. Así que si hay algo que puedes guardar desde ya el día de hoy, es que es cierto, en esta vida tú y yo tenemos diferentes conflictos, pasamos por diferentes cosas externas, pero esas cosas externas revelan una batalla interna que hay en nosotros, revelan lo que verdaderamente hay en el corazón. Y esto es algo que solo puede resolverse cuando nos sometemos humildemente a la sabiduría de Dios. Así que vamos a tratar de desglosar esto a la luz de Santiago. Si usted puede, incline su rostro, busquemos al Señor en oración. Dios del cielo, gracias te damos por esta tarde que nos das el gran privilegio de estar en tu casa. Padre, necesitamos de ti, de tu dirección, Señor. Muchos de nosotros atravesamos diversas cosas, diversos conflictos, Señor amado. Pero en realidad muchas de esas ocasiones nosotros mismos nos los hemos buscado, a dejar tu verdad, tu sabiduría a un lado y caminar conforme al mundo.
Señor, el día de hoy ayúdanos a que en humildad nos sometamos a tu divina y santa autoridad, Señor. A dejar a un lado el mundo y caminar en pos de ti, acercándonos a ti, Señor amado. Porque solo tú, Señor, como lo cantábamos, diste tu vida a través de tu Hijo. Y esa sangre, Señor, preciosa de tu Hijo es la que nos ha limpiado, la que nos cubre y ha quitado toda mancha delante de ti. Pero necesitamos de tu ayuda en este caminar. Ayúdanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando el día de hoy a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Como les dije, llevamos ya varias semanas hablando de la carta de Santiago. Y hoy me gustaría recordar algo importante que hemos mencionado. Y es que Santiago no está escribiendo esta carta, o sea, la carta que hemos estado leyendo juntos, Santiago no se la está escribiendo a las personas del mundo. Él escribe esta carta a los cristianos, la dirige a la iglesia dispersada. Y en su carta, que por supuesto es inspirada por Dios, nos habla de cómo debemos comportarnos los unos con los otros y cómo también la iglesia debe de comportarse. Y yo creo que para muchos es fácil olvidar esto y creer que Santiago se está dirigiendo a las personas que no pertenecen a la iglesia, personas del mundo que están peleándose entre ellos, pero eso no es así. El enfoque central de Santiago está en sus hermanos en la fe, está en la iglesia. Así que lo que vemos en la carta de Santiago es para nosotros y es sobre nosotros como cristianos. Esta carta nos proporciona, a medida que la leemos, un estándar en el cual tú y yo podemos medirnos, las normas que tú y yo podemos ver para así saber qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo en nuestro caminar con Cristo. Es como un espejo que nos muestra, mira, si estamos siguiendo lo que Santiago nos enseña, créame que estamos haciendo un buen trabajo en nuestro caminar con Cristo. Pero si nuestra vida no se parece a lo que vemos en la carta de Santiago, deberíamos de reevaluar varias cosas en nuestra vida y ver qué áreas hay que cambiar. Y es algo que también debemos examinarnos con iglesia. Así que con esto en mente, cuando nosotros no seguimos el consejo de Dios que vemos a través de Santiago y por supuesto toda la palabra, es entonces cuando llegan los conflictos en nuestra vida, es entonces cuando llegan los conflictos en la iglesia que rompen las relaciones personales, que rompen la unidad, que rompen la armonía. Y esto no sucede por casualidad. Los conflictos no nacen de la noche a la mañana, no suceden por casualidad, sino que Santiago nos muestra que estas cosas suceden cuando nosotros dejamos cosas como la envidia, la ambición personal, la pasión desenfrenada, el adulterio espiritual. Cuando nosotros dejamos esas cosas que entren a nuestra vida, pues eso contamina la vida de un cristiano, contamina la vida de la iglesia. Mis hermanos, no hay un misterio detrás de los conflictos, de muchos de los conflictos que atravesamos. Santiago muestra su causa, muestra de dónde provienen y vamos a ver eso el día de hoy. El problema está en nosotros, está en nuestro corazón. Cuando dejamos a un lado la sabiduría de Dios y actuamos entonces como el mundo. El día de hoy veremos cómo poner fin a estos conflictos y el anhelo es que cada uno de nosotros busquemos caminar según la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que como cristianos, una de las primeras cosas que quiero dejarte es que debemos enfrentar los conflictos de esta vida con sabiduría de Dios. Hay muchas cosas que pasan en la vida de nosotros y tú y yo es necesario, es indispensable que los enfrentemos no con nuestras propias fuerzas, no con nuestro propio entendimiento, sino con la sabiduría de Dios. Esto es lo primero. Si queremos que los conflictos se vayan, entonces tenemos que ser sabios. Acompáñeme a Santiago capítulo 3, voy a leer los versículos 13 al 18. Hoy voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Versículo 15: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vemos que el texto que acabamos de leer nos está diciendo que si alguien es sabio, si alguien es entendido en las cosas de Dios, pues esa persona debe de demostrarlo con sabiduría, debe de demostrarlo con su buena conducta, con obras de mansedumbre, es decir, humildad. Así que del mismo modo que Santiago nos exhorta a nosotros como cristianos a demostrar nuestra fe a través de las obras, estuvimos hablando de esto semanas atrás, que si tenemos fe, pues esa fe tiene que demostrarse. Ahora también de una manera similar hace un llamado a nosotros a la demostración de la sabiduría a través de una vida piadosa. O sea, que nuestra vida demuestre que somos sabios en el Señor. Alguien quien es verdaderamente sabio, alguien que verdaderamente atesora la sabiduría del Señor en su vida, pues lo demuestra con su comportamiento. Ahora bien, ¿cuál es uno de los indicativos de que una persona es sabia en el Señor? Según el texto, mansedumbre. En otras palabras, humildad. La marca de la sabiduría en la vida de una persona es que esa persona tiene un espíritu manso, es que esa persona tiene un espíritu humilde. Así que en cierta manera sabiduría que viene de los cielos y humildad van de la mano. Son dos cosas que no pueden separarse. Si una persona se cree sabia, pero esa persona no es mansa, no es humilde, pues esa no es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios tiene estos dos componentes que van de la mano. Ahora bien, cuando leemos Santiago 3, el final de este capítulo, vemos que nos habla de dos sabidurías. La que viene de lo alto, la que es de Dios, y la que no viene de lo alto, la que es del mundo. Y de estas dos sabidurías son totalmente diferentes la una con la otra, créame. Así que por un momento enfoquémonos en la sabiduría del mundo, la terrenal, la carnal, que por fuera parece estupenda. La sabiduría del mundo, decimos en Venezuela, el mundo te lo pinta como si fuera algo atractivo, como si fuera algo que tú necesitaras, pero al final del día es algo carnal, es algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Incluso el texto dice que la sabiduría del mundo es diabólica. O sea, en algunos casos los demonios son la fuente de tal sabiduría, pero ese es un tema para después. Ahora bien, la sabiduría del mundo, cuando leemos Santiago 3, vemos que tiene dos componentes claves. La traducción que yo estoy usando habla de que tiene celos amargos y ambición personal. Y el problema es que estas dos cosas, los celos amargos, la ambición personal, llevan a la confusión y a toda cosa mala. Otras traducciones usan la palabra envidia y egoísmo, ambiciones egoístas. Estas son dos cosas peligrosas. Lo que es la envidia, lo que es el egoísmo, cosas peligrosas, pero que aún así nosotros tenemos la tendencia de minimizar. Tenemos la tendencia de subestimar el gran daño que estas dos cosas pueden causar. Hablemos por un momento acerca de la envidia. La envidia lleva a las personas a criticar, a calumniar, a hablar cosas que no son de aquellas personas que me caen mal. Cuando alguien tiene envidia por alguien, pues empieza a hablar cosas de esa persona. Y el problema es que esa envidia no solamente se queda con palabras, sino eso lo lleva más. Lo vemos incluso en el principio, en Génesis. Podemos hablar de Caín y Abel. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Qué había en el corazón de Caín? Envidia. De que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la de él no la vio con los mismos ojos. Y entonces la envidia de Caín, ¿qué lo llevó a hacer? ¿A tener una conversación con su hermano? No, lo llevó a tal punto que mató a su hermano.
Más adelante podemos hablar del rey Saúl, aquel hombre que lideró al pueblo de Israel, pero que envidiaba a David. Una vez David mató al gigante y cuando la gente decía, sí, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Había una envidia, una furia dentro de él, que en ocasiones eso lo llevó a intentos de matar a David. Así que cuando nosotros vemos la envidia es algo grave. Usted puede ver, por ejemplo, Gálatas 5:21, que nos da una lista de muchos pecados por los cuales una persona no heredará el reino de los cielos. ¿Sabe qué pecado está en esa lista? La envidia. Así que no subestimemos la envidia, no la minimicemos porque es algo grave en la vida de una persona. Lo otro que también nos habla el texto es la ambición egoísta. El egoísmo, en pocas palabras, en centrarnos solamente en lo que yo quiero. Es que las cosas son así porque yo soy así, yo no tengo que cambiar, todo el mundo tiene que cambiar. Es que yo y yo. Y el problema es que cuando tenemos un corazón egoísta, eso es algo que se vuelve más importante que la unidad, que la paz de la iglesia, que incluso la voluntad de Dios. La palabra nos dice, no, en cuanto sea de nosotros procurar la paz con todos. Pero un corazón egoísta, no, es que si me la hizo, me la paga. No, es que la paz de Dios tiene que esperar, primero estoy yo. Así que estas dos cosas, cuando nosotros la vemos, ¿cuántas iglesias, cuántos matrimonios, cuántas relaciones no han sido divididas a causa de personas impulsadas por el egoísmo? Es triste, pero es una realidad. Es que si no hacen las cosas como yo quiero, pues me voy. O sea, el egoísmo lleva a la división. Incluso hoy por hoy en los matrimonios, uno de los problemas más grandes que yo he visto es el egoísmo. El esposo quiere hacer las cosas a su manera, la esposa quiere hacer las cosas a su manera, y ninguno, decimos en Venezuela, quiere dar el brazo a torcer, porque se hace como yo quiero, no, como yo quiero. El egoísmo trae división. Mis hermanos, estas dos cosas que estamos hablando, que son según la sabiduría del mundo, la envidia, la ambición egoísta, son cosas que no pueden tomarse a la ligera. Son cosas que no vienen de Dios, sino de la sabiduría del mundo, que te dice ponte a ti primero, sin importarte los demás, no le debes nada a nadie. Hoy Santiago nos recuerda que si estos pecados, envidia y egoísmo, no se controlan, conducirán tu vida al desorden y te llevarán a todo tipo de mala práctica. O sea que muchos de los conflictos nacen a raíz de nosotros mismos, de lo que hay dentro de nosotros. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Claro que a veces hay situaciones que tú y yo pasamos donde nosotros no tuvimos nada que ver, sino es la soberanía de Dios. O sea, claro que sí, hay conflictos en la vida de personas que no son egoístas, que no son envidiosas, pero créeme que también, así como eso es cierto, también es cierto que en muchas ocasiones nosotros mismos nos buscamos los problemas. Nosotros mismos atravesamos conflictos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso el texto nos habla de otra sabiduría que tú y yo debemos de atesorar, y es la sabiduría de lo alto, la celestial, la que viene de Dios. Esto es algo totalmente contrario a la sabiduría del mundo. La sabiduría de los cielos es un regalo de Dios, algo en el cual Dios es la fuente y el origen de esa sabiduría que es la verdadera. Eso lo vemos en Proverbios 2:6. Y se nos dice el texto cuando vemos aquí en Santiago 3 que la sabiduría de Dios es primeramente pura. Primeramente pura. Esta posiblemente es la característica principal de la sabiduría que viene de Dios. Cuando hablamos que la sabiduría de Dios es pura, estamos hablando de una sabiduría libre de contaminación, libre de amargura, libre de envidia, libre de egoísmo, libre de cada una de estas cosas que contaminan y corrompen. La sabiduría de Dios es pura. También la sabiduría de Dios es pacífica. Demuestra una paz auténtica, libre de una actitud contenciosa. Cuando la iglesia está llena de personas que aman la paz, la discordia y los conflictos desaparecen. Porque estoy poniendo la paz por primero, la estoy poniendo primero más allá de lo que yo siento. La sabiduría de Dios también nos dice el texto que es amable. Esto quiere decir que es considerada, respetuosa con las demás personas. También la sabiduría de Dios es condescendiente, quiere decir dispuesta a escuchar, dispuesta a obedecer.
La sabiduría de Dios no tiene misericordia, está llena de misericordia. No es solamente que tiene, no, sino que está llena de misericordia. Es decir, una persona sabia, según el Señor, no es ajena a la misericordia, sino que demuestra una compasión abundante a los demás. Porque la sabiduría del cielo está llena de misericordia. Y también, por supuesto, está llena de buenos frutos. Este es el resultado de alguien que ha sido salvo. A diferencia de la sabiduría del mundo que produce malas prácticas, la sabiduría de Dios está llena de buenos frutos. El resultado son buenos frutos que son visibles al ojo humano. Y otra cosa que menciona el texto es que la sabiduría de Dios es sin vacilación, sin hipocresía. Hay justicia en ella, es libre de engaño, es sincera. Mis hermanos, amigos, esta es la sabiduría de Dios, muy diferente a lo que el mundo pinta, pero algo necesario en nuestras vidas. Porque tú y yo, en nuestro caminar con Cristo, en esto que le llamamos vida, tú y yo nos encontramos con diferentes situaciones donde literalmente no sabemos qué hacer. Conflictos, situaciones, circunstancias que vienen a nuestras vidas y no sabemos qué hacer en la humanidad. Situaciones duras, situaciones donde literalmente muchos de nosotros no vemos la salida. Y créeme que como pastor, en mis pocos años de experiencia he visto mucho de esto, donde tengo que decir a la persona: mira, no tengo idea, pero vamos a orar al Señor por sabiduría de lo que hay que hacer. No sé si te ha pasado, pero te has preguntado a ti mismo: ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando la verdad no tengo la menor idea de qué hacer? Mis hermanos, cuando nos encontramos en esos momentos, hay dos opciones nada más. O confiar en lo que me dice el mundo, confiar en mi propia habilidad, confiar en lo que me dice mi vecino, o confiar en la sabiduría de Dios que viene de lo alto. O lo hago a la manera de Dios, o lo hago a mi manera, o lo hago a la manera que otra persona me dice. No hay otra opción, eliges una o la otra. Si no sé qué hacer, pues busco de una fuente que me diga qué hacer. ¿Cuál es la fuente que estás buscando? Pero si eliges mal, eso puede traer grandes consecuencias. Mi anhelo es que cada uno de nosotros, a pesar de que nos encontramos en ciertas circunstancias, en encrucijadas de la vida, donde no sabemos si ir a la izquierda o a la derecha, que en esos momentos, en esos precisos momentos, tú y yo busquemos la sabiduría de Dios y no la del mundo. Que vengamos a Dios en busca de sabiduría y no al mundo. Que podamos venir delante de Él: Dios, te necesito, dame sabiduría. Creo que lo compartí semanas atrás. Una de las cosas que a diario mi esposa y yo ahí de rodillas: Señor, danos sabiduría. Dos cosas muy grandes que estamos atravesando. Primero, ser padres. Lo he dicho, ¿no? Uno quisiera, ¿no?, que la niña hubiera nacido con un librito. Mira, cuando lloro es por esto, esto y esto. Cuando me pongo mal geniada es por esto, esto y esto. Pero no viene, no, bueno, al menos la mía no vino con el manual de instrucciones. Cuando se trata del ministerio, dos iglesias, mis hermanos, a diario pido a Dios por sabiduría. Ayúdenme en oración porque la necesito. Y cada uno de nosotros en muchas áreas de nuestra vida necesitamos pedir a Dios sabiduría. Una vez más, ay de nosotros, ay de ti, iglesia, ay de ti que me escuchas el día de hoy, si no buscas la sabiduría de Dios, si accionas en dirección contraria a lo que Dios quiere, porque hay graves problemas, hay grandes consecuencias cuando seguimos nuestros deseos y no seguimos la sabiduría de Dios. Esto trae grandes consecuencias a la vida de una persona cuando dejamos a un lado el consejo de Dios para seguir lo que yo pienso o lo que el mundo dice. Y es exactamente lo que vemos en los siguientes versículos en Santiago 4, versículos 1 al 6. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras propias pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerras. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. Oh, versículo 4, oh,
almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Wow. Interesantemente, el versículo 18 del capítulo 3 termina hablando de paz, de la paz que hay en la sabiduría de Dios. E inmediatamente después de eso, el capítulo 4 empieza con todo lo opuesto, hablando de guerras. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en la sabiduría. Cuando nos movemos en sabiduría, si nos movemos en la sabiduría de Dios, lo que hay paz. Pero si nos movemos según la sabiduría del mundo, el texto nos habla de guerras, conflictos, nos habla de codicia, homicidios, envidia, soberbia, cada una de estas cosas malas. Cada una de estas cosas nacen cuando una persona deja a un lado la sabiduría de Dios y le da rienda suelta a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras pasiones, con nuestros deseos, porque a menudo son ellos el volante de nuestras vidas. Nuestros deseos, nuestras pasiones son los que indican, nos llevan a la dirección que vamos de ir. Ahora bien, si nuestros deseos son sometidos a Dios, si nuestras pasiones, mi voluntad es sometida a Dios, pues eso me lleva a acercarme más a Dios. De lo contrario, si nuestros deseos, si mi voluntad, si nuestras pasiones no están sometidas a Dios, si no están sometidas a la carne, créeme que eso va a terminar alejándote de Dios. Escúchame bien, la clave de esto no está en fingir que no tenemos deseos, o que no tenemos voluntad, o que no tenemos pasiones. No podemos fingir que no lo hay, porque lo hay. Estamos en la carne, en nuestra carne hay deseos, hay pasiones. No podemos creer que somos super santos y nosotros no sentimos nada. Mis hermanos, la clave está en permitir que el Espíritu Santo reordene y transforme cada uno de esos deseos que hay en nosotros. Que transforme mi voluntad, que transforme mi vida. ¿Sabes algo? Cuando tú permites que tu carne te guíe, cuando tú permites que tus propias concupiscencias, casi no digo esa palabra porque casi no me sale, por eso uso la traducción Biblia de las Américas, no creo que la use. Bueno, cuando nosotros caminamos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos, en pocas palabras le estamos diciendo a Dios: yo prefiero mi carne que a ti. Yo prefiero mis deseos, lo que yo quiero, en vez de a ti. Ahora bien, cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo reordene mi vida, cuando tú y yo permitimos que Dios trabaje en mis deseos, en mi voluntad, pues ahí le estamos mostrando y diciendo a Dios que lo amamos por encima de cualquier otra cosa o persona en nuestra vida. Entonces, una pregunta que quiero hacerte el día de hoy, tú que me escuchas: ¿cómo están tus deseos y pasiones? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Estás sometiendo tus deseos, tus pasiones, tus anhelos a Dios o no? Mis hermanos, ¿saben cuál es un indicador de que aún estamos sometidos a nuestra carne y sus deseos y no a Dios? Nuestras oraciones. Y es lo que habla Santiago en los versículos 3 y 4. La manera como oramos y las cosas que pedimos en oración nos indica dónde realmente está nuestro corazón. En ocasiones, dice el versículo 3, que no recibimos. ¿Por qué? No porque Dios no quiera, sino porque les pedimos con malos propósitos. Porque nuestro corazón está pidiendo cosas que no son. Dios entonces se rehúsa a conceder nuestras peticiones cuando ellas proceden de malos deseos. Te preguntas: ¿por qué Dios no me escucha? No hemos visto en momentos: Dios, ¿por qué no me escuchas? Muy seguro porque no estás orando según su voluntad. El propósito de la oración, escúcheme bien el día de hoy, el propósito de venir delante de Dios a orar no es para obtener lo que yo quiera. No podemos ver a Dios como esto. Yo crecí viendo Aladín, ¿no? Una de las cosas de Disney que hay por ahí, que hay una lámpara que uno flota y sale el genio a darme los 3 deseos que yo quiero.
No, nada más lejos de la realidad. No podemos saber a Dios de esa manera. La oración no es una lamparita donde yo pido y pido lo que yo quiero según mis deseos. No. El propósito de la oración es que mi voluntad se alinee a la de Dios. No que la voluntad de Dios se alinee a lo que yo quiero. Un ejemplo de esto lo vemos claramente en Jesús, en ese momento indicado en el que está en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:42 se nos dice una oración que él hizo, donde él literalmente estaba sudando gotas como de sangre. Y en ese momento dice: Padre, Padre, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres, si es lo que tú has planificado, pues aparta de mí esta copa. Pero mira esto, escúchelo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debe de lucir nuestras oraciones. Señor, haz tu voluntad, así como en los cielos, como en la tierra. Por eso más adelante el apóstol Juan dice en primera de Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Ahí está la clave. Por eso cuando tú y yo venimos en oración a pedir cosas que no son, eso está hablando verdaderamente dónde está mi corazón. El problema está en que no queremos someter nuestra voluntad a Dios. Queremos seguir viviendo a nuestra manera. Queremos seguir amando al mundo, haciendo las cosas del mundo, pero al mismo tiempo tener la bendición de Dios. Señoras y señores, damas y caballeros, mis amigos, mis hermanos, no funciona de esa manera. Y no lo digo yo, lo dice Santiago claramente en el versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, hágalo, pero sepa que entonces se constituye enemigo de Dios. El texto nos enseña que vivir para el mundo y vivir para Dios son dos cosas que están en conflicto, dos cosas que no van de la mano. No podemos hacer ambas. Así como en un pacto matrimonial se rompe por infidelidad, por adulterio, los cristianos en cierta manera rompen su pacto con Dios al serle infieles. Y esto es algo que la Biblia llama adulterio espiritual, y lo vemos aquí en Santiago. La audiencia a la cual Santiago le está escribiendo, que no es el mundo, una vez más, ya dijimos eso al principio. Santiago le está escribiendo a cristianos que tenían un problema en su corazón, que mostraban más lealtad al mundo que al Señor. Cristianos que eran amigos del mundo, que tú los veías y tú dirías: ¿dónde está Cristo en esa persona? Porque lo que ves es el mundo. Y la cosa es que la realidad que se vivía en los tiempos bíblicos aún es hoy. Cristianos que son amigos del mundo, que se parecen al mundo y no se parecen a su Señor. Mis hermanos, cuando tú y yo analizamos el mundo en que estamos hoy por hoy, el mundo tiene sus propias normas, tiene sus propios valores, y créame que en la mayoría, si no es que en todas las ocasiones, se opone a lo que Dios quiere. Esto lo vemos incluso de una manera más alta en los Estados Unidos, donde a lo malo llaman a bueno y lo bueno le quieren llamar malo. Cosas en contra de la palabra, eso es lo que el mundo enseña. Así que tú y yo, enfrente de esta dinámica, enfrente de hacer la voluntad de Dios, enfrente de lo que el mundo quiere, pues tenemos que hacer una decisión. Debemos de tomar una decisión: o seremos amigos del mundo o seremos amigos de Dios. Pero una vez más, no se puede ser ambas cosas, porque si eres amigos del mundo, la palabra lo dice, ya eres enemigos de Dios. Porque Dios celosamente anhela el Espíritu que mora en nosotros. Cantábamos esta mañana acerca de la sangre, esa sangre preciosa que fue derramada. Dios, para salvarte a ti que estás el día de hoy en una silla muy cómoda, le costó su Hijo. Esa sangre que fue derramada, la vida de su Hijo unigénito, para que tú y yo podamos ser libres, podamos tener vida y vida en abundancia. Y tú crees que ese Dios que dio todo por ti,
que incluso no te dejó solo, sino ha puesto y depositado el Espíritu Santo en tu vida. ¿Tú crees que ese Dios va a compartirte con el mundo? No, por eso el texto dice que celosamente Él anhela que el Espíritu que mora en ustedes, el Santo Espíritu, Él lo anhela que tú vengas a Él, que tú te acerques a Él, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Solamente la gloria es para Él y solo a Él. Créame que este sermón primero me dio la bofetada a mí. Así que no se pongan bravos, que los veo como tensos. No podemos tener un pie en las cosas del mundo y otro en las cosas de Dios. No funciona así. Esto me recuerda mucho a lo que el ángel le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Muchos de nosotros lo hemos escuchado, Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Si terminamos el mensaje de esta manera, sería algo bien trágico, ¿no? Porque tenemos un gran problema, claro que sí. Y tú y yo a veces pasamos por diferentes situaciones porque nos lo hemos buscado. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la respuesta que tiene que haber en nosotros? Qué bueno que te preguntas eso. Tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos buscar de Él. Recuerda muy bien que Dios resiste al soberbio. Al soberbio lo mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Hay gracia en Dios, pero tienes que dejar a un lado tu orgullo, tu soberbia y venir delante de Él. Debemos de someternos, debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestras fallas. Es cierto que en nosotros hay un gran problema, que tú y yo cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones, cuando actuamos según la sabiduría del mundo, hay muchas cosas que pasan. Y es por eso que a diario debemos someternos a Él, acercarnos a Él, con humildad venir delante de Él para hallar oportuno socorro. Santiago 4, versículos 7 al 12. Y de estos versículos se puede sacar otro sermón también. Escucha muy bien, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Pues en los versículos 7 en adelante se nos dice lo siguiente: por tanto, iglesia Belshos, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentar y llorar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Wow. ¿Cuántos de nosotros se nos hace más fácil mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, mirar los errores y saltar a juzgar, en vez de preocuparnos por el árbol que tenemos en nuestra vida, que tenemos en nuestro ojo? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, todo lo que acabamos de leer en estos versículos, aquí está la solución a todo el conflicto, acá está la solución al problema. Y lo primero es someternos a Dios. Por lo tanto, someteos a Dios, dice Santiago en el versículo 7. Pero ¿qué significa someterse a Dios? ¿Qué realmente significa eso? La sumisión significa un cambio en nuestras prioridades. Es algo que requiere humildad a tal punto que dejemos a un lado el yo, mis ambiciones egoístas,
cada una de esas cosas que advirtió Santiago al principio. Y esa humildad nos lleva a acercarnos a Él. Créeme que si hay algo que el enemigo quiere, si hay algo que el diablo quiere aquí en nosotros, es que seamos egoístas. Es que nosotros nos resistamos a someternos a Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que tú salgas de aquí y digas: no, yo vivo a mi manera. Eso haría feliz al enemigo. Pero ¿quién verdaderamente está sentado en el trono de tu vida? Nos encanta que seamos nosotros mismos, sentados. Que yo mismo decida qué voy a hacer, qué hago con mi matrimonio, qué hago con mi trabajo, qué hago con mis amistades. Que yo decida cada una de las cosas que yo haga. No nos gusta someternos a la autoridad. Mis hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él y que lo hagamos humildemente, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos. Que tú y yo vengamos en oración a Él, reconociendo que lo necesitamos. Que tú y yo nos bajemos del trono de nuestra vida y decir: Señor, tú dirige, que eres el Todopoderoso, el que lo conoce todo. Dirige mi vida, dirige mis pasos. Sometámonos a Él, que haya en nosotros un arrepentimiento genuino. Que tú y yo podamos lamentarnos. Claro que sí, en el cristiano hay gozo, hay alegría, pero el texto dice que debemos de afligirnos, lamentarnos y llorar. ¿Qué? Pues lamentar que en nosotros hay un problema, que tú y yo le fallamos a Dios. Por eso allá en las bienaventuranzas en Mateo 5 se nos dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así? Pues aquellos que lamentan su pecado, aquellos que reconocen que tienen un problema y vienen delante de Dios en arrepentimiento, y vienen delante de Él reconociendo que hay un problema. Una vez que nos sometemos en humildad a Dios, ya entonces es que podemos resistir al diablo, acercarnos a Él, limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, afligirnos, lamentar y llorar nuestro pecado, humillarnos delante del Señor, y Él nos exaltará. No hablar mal los unos de los otros. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Es cierto, vivimos en un mundo lleno de conflictos, lleno de diferentes situaciones, lleno de diferentes cosas que debemos enfrentar. Pero ¿sabes algo? La solución no es que el mundo cambie. La solución no es que mi prójimo cambie. La solución es que yo cambie y me someta a Dios. Qué fácil es apuntar, pum, pum, pum. No, él, no, todo el mundo, para allí, para acá apuntamos. ¿Qué tal si nos apuntamos a nosotros mismos y la solución soy yo? Que yo venga a Dios, que yo me someta a Él. Mis hermanos, tenemos que darle la prioridad a Dios por encima de nuestras propias ambiciones egoístas. Créeme que esto no es natural en nuestra carne. Nuestra carne no quiere esto por naturaleza. Pero debemos inclinarnos y seguir la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Saber que verdaderamente Él lo conoce todo y depender de Él. Y te pregunto, cuando tú analizas tu vida, cuando tú analizas la toma de decisiones que haces a diario, ¿quién es el que gobierna tus pasos? ¿Cuál sabiduría gobierna tu corazón? ¿Venir a la iglesia es solamente una rutina y ya? ¿O es porque verdaderamente hay un deseo que Dios ha puesto en tu corazón y quieres honrarle y servirle a Él? ¿Cuál sabiduría gobierna tu corazón? ¿A quién te estás sometiendo? ¿Al mundo o a Dios? A la verdad, los conflictos revelan el tipo de sabiduría que está gobernando nuestro corazón. La raíz del conflicto son deseos no sometidos, pero hay una solución. Una vez más, hay una solución, y es humildad y sumisión a Dios. Por eso te recuerdo cómo empezamos. Los conflictos externos, las cosas que pasan a nuestro alrededor, verdaderamente estas cosas están revelando una batalla interna que hay en nosotros, que solamente puede resolverse cuando tú decides someterte con humildad a la sabiduría de Dios.
Los conflictos no siempre desaparecerán, pero cuando la sabiduría de Dios gobierna el corazón de una persona, la guerra se convierte en paz, la envidia en mansedumbre, el orgullo en humildad y la división en reconciliación. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Quién está en el trono en tu vida? ¿Quién es el que está en el timón de ese barco? ¿Quién dirige tus pasos? Si eres tú, estás actuando según la sabiduría del mundo. Pero creo que el texto de Santiago es claro. Wow. Que sea Dios tomando el control. Inclina tu rostro, Dios del cielo, venimos delante de ti, Padre, buscando de ti, de tu presencia, Señor. Reconocemos que en nosotros hay maldad, Señor. Reconocemos que en nosotros hay un problema. Y el problema no está, Señor, en la persona que está a mi lado, no está en mi lengua, el problema no está en el mundo, el problema está en mí, Señor. Padre, venimos delante de ti, allí donde usted está, iglesia, venga delante de Dios y pídale ayuda, ayúdanos, Señor, a vivir en ti, por ti y para ti. Padre, a dejar a un lado mis deseos y pasiones egoístas y ambiciosas. Y ayúdame, Señor, a darte a ti la prioridad en mi vida, Señor. Hoy me quito del trono de mi vida para que tú tomes, Señor, el control. Ayúdame, Señor, a caminar no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que mi carne quiere, sino ayúdame a caminar conforme a tu divina y santa voluntad, que tu palabra nos dice, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Señor, perdónanos porque en ocasiones no queremos, Señor, cambiar porque pensamos que nosotros sabemos qué es lo que nos conviene. Oh Dios, pero hoy somos recordados que en ti hay paz, armonía, pureza. Y solo tú, Señor, verdaderamente sabes lo que es mejor para nosotros. Por eso, Señor, a pesar de que a veces no tenga sentido para nosotros, aunque a veces nos parezca duro, hoy tomamos la decisión de seguir y caminar esta vida, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, en ocasiones muchos de nosotros pasamos por momentos en los que miramos los cielos, Señor, y literalmente no tenemos idea qué hacer. Pero que en esos momentos, Señor, te pido que cada uno de nosotros pueda hacer como dice el salmista, que alcemos nuestros ojos a los montes, que alcemos nuestros ojos hacia ti, Señor, porque nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro auxilio, la sabiduría viene solo de ti. Ayúdanos, Señor amado, a caminar conforme a tu voluntad, a someter nuestra vida delante de ti con humildad. Obra en el corazón de cada persona que está aquí el día de hoy, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.